Bienvenidos, soy José Manuel López, ingeniero de sistema y analista y desarrollador de software. En esta ocasión, en continuación con el video anterior, vamos a mostrar la creación de una estructura de datos en MySQL Server 2014. Como podemos ver, la base de datos ya está creada, despliega del menú de bases de datos, es bd prueba JML, y en esta base de datos tenemos ya una tabla que es la tabla usuarios. Este primer bloque de código ya fue utilizado para mostrarles el ejemplo. En este caso, la sentencia createTable se define el nombre de la tabla y se definen los campos. ¿Cuál es el primary key de la tabla? El nombre de los campos y el tipo de datos de los campos. Y qué campos van a ser nulos y cuáles no. Esta estructura de datos está definida posteriormente para los ejemplos que vamos a utilizar en la muestra de desarrollos de naturaleza back-end y front-end. En este caso, yo utilizo esta herramienta que es StarUML. Aquí en el modelo tenemos solamente el diagrama de clases y la relación que está entre estas dos clases, que es la clase usuario y la clase perfiles. En la clase usuario están definidos sus atributos, que es ID, nombre, apellido e email, y en la clase perfiles están definidos sus atributos. Ambas clases tienen definidos sus operaciones. Para las presentaciones, normalmente este modelo lo llevo a la herramienta de Microsoft Office, que es PowerPoint. Aquí vamos a mostrar más adelante cómo vamos a crear la relación entre la clase usuario y la clase perfiles, o en la base de datos será entre las tablas. Debemos de documentar el tipo de perfil o el nivel de perfil de cada uno de los registros que vamos a ingresar. Aquí está definido el perfil del admin system, un perfil administrativo y un perfil de consultas. Como les había dicho, ya este bloque de código está usado, que fue para crear la tabla y definir cada uno de sus campos y el tipo de datos que tienen esto. Vamos a hacer una consulta con este bloque de código. No importa si tomamos el código en color verde, puesto que esto lo utilizo para documentar y detallar cada uno de los pasos que voy dando en el código. Si aquí ejecutamos, ejecuta normal y vamos a ver que la tabla está completamente vacía. Vamos a utilizar la sentencia o el comando insert_into, donde hacemos referencia a la tabla, detallamos los campos en los cuales vamos a ingresar datos, y debemos de recordar que no se pueden ingresar datos en los registros incompletos para los campos que son nulos. Con value, definimos con el comando values para ingresar los valores en los respectivos campos y sus tipos de datos, con la restricción de nulidad como está en el ejemplo. En este ejemplo vamos a hacer un value anidado o un insert_into anidado. Procedemos a ejecutar y aquí nos dice que se afectaron 4 registros. Vamos a hacer la consulta general sobre la tabla de usuarios y aparecen los 4 registros. Vamos a tomar este registro como prueba, que tenemos el campo del email vacío. El usuario por nombre tiene usuario prueba, por apellido usuario prueba 01. Con esto vamos a pasar con la siguiente sentencia, que es update y delete. Ahora vamos a utilizar el update, que nos va a permitir actualizar un registro sobre la tabla de usuarios. Vamos a cambiar el nombre, el apellido y el email, indicando como referencia el ID de usuario, que es el que tenemos acá arriba.
Aquí dice que ejecutó normalmente. Ahora consultamos la tabla usuarios y el registro del usuario que acabamos de cambiar ya se ha editado. Igualmente podemos hacer la consulta indicando solo la referencia del registro que queremos accesar. Ahora vamos a utilizar el comando delete, en el cual debemos de hacer referencia a la tabla e indicando el ID del registro que vamos a modificar o en este caso a borrar. Aquí dice que se afectó un registro que ejecutó normalmente. Si consultamos la tabla, ahora solo aparecen 3 registros. Y si buscamos el registro con referencia al cual borramos, el registro ya no está. Vamos a incluirlo nuevamente porque lo vamos a necesitar para el siguiente ejemplo. Vamos a utilizar el comando insert_into. Aquí debajo, que no implique nada con el otro código que ya se ingresó. Insert_into, los valores que vamos a ingresar y el registro que acabamos de borrar, que es el que vamos a ingresar por referencia. De esta forma damos la muestra de que se puede ingresar ya sea con un insert_into anidado o con un insert_into que haga referencia a un solo registro. Si aquí ejecutamos, dice que normalmente ya se ejecutó. Si hacemos la consulta sobre toda la tabla, ya aparecen 4 registros y podemos buscar el registro que estamos indicando. Podemos volver a hacer el update para que se mire la actualización del registro y nuevamente la consulta sobre ese propio registro. Con este ejemplo damos claro la usabilidad que tienen las sentencias insert, update, delete y select, que son el componente de un CRUD que vamos a utilizar más adelante en una plantilla de desarrollo en JavaScript y PHP para mostrar cómo podemos hacerlo desde el navegador y desde un proyecto ya con enfoque web. Pero antes vamos a mirar cómo se ingresa un bloque de registros de forma masiva o con un archivo plano. Para eso se debe crear el archivo plano con una estructura definida. En mi caso ya yo lo tengo. En este caso estoy haciendo referencia a la tabla de usuarios. Tengo n registros que voy a ingresar. Si hacemos la consulta sobre la tabla de usuarios, ya hemos visto que solo muestra 4 registros. Utilizando el comando bloat, podemos hacer referencia con el insert a la tabla que queremos actualizar. Con la línea from debemos de indicar la dirección física donde está ubicado nuestro archivo plano. El file determinator nos indica cómo estamos separando las filas, los campos, y el row terminator nos indica cómo estamos separando las filas. Ahora, si procedemos a ejecutar, se ejecutó sobre 9 registros, se ejecutó normalmente, y si hacemos la consulta a la tabla usuarios, debe demostrarnos los 4 registros anteriores y los 9 registros nuevos. Efectivamente, tenemos 13 registros, incluyendo los registros nuevos que se acaban de ingresar. Aquí identificamos que hay unos campos que están nulos, que son los que están en nuestro archivo plano, sin valores, que corresponden al email. Como vimos inicialmente en el ejemplo, solamente tenemos creada la tabla de usuarios.
Aquí indicamos las columnas que tiene y las llaves primarias que tiene. Para poder manejar el ejemplo que tenemos en el modelo de una relación entre la tabla T-usuario y la tabla T-perfiles, debemos de tener mucho cuidado que el ID de usuario hace referencia a la tabla de ID de perfiles porque contiene un dato de la tabla de usuarios. En este caso, el primer paso será haciendo referencia a la base de datos, usar el comando createTable y vamos a ejecutar para crear la tabla. Aquí dice que se ejecutó normal. Ahora vamos a hacer el select. Aquí nos indica la nueva tabla porque ya está creada. Nos muestra los campos, pero nos muestra que la tabla está vacía. Y aquí en tablas de nuestra base de datos todavía no aparece, pero si actualizamos ya nos aparecen las dos tablas. Ahora, como en el ejemplo anterior, vamos a ingresar los primeros registros. Estos primeros registros hacen referencia al ID de los 4 primeros registros que tenemos de ejemplo en la tabla de usuarios. Se afectaron 4 tablas. Si hacemos la selección sobre la tabla usuarios, la consulta, nos aparecen los 4 registros. El ID se está llevando de forma consecutiva, lo estoy ingresando manualmente. Estamos definiendo los niveles de permiso, una clave de usuario y el detalle de ese perfil de usuario. Ahora vamos a utilizar el comando blob para hacer un ingreso de los otros datos que nos hacen falta. Aquí hacemos referencia que vamos a utilizar la tabla de perfiles pero debemos de cambiar el nombre del archivo plano. Indicando la demarcación de los campos y el salto de línea. Vamos a ejecutar. Se actualizaron 10 filas. Si consultamos la tabla perfiles, ahora aparecen los nuevos usuarios. Todo esto lo podemos hacer por comando o también podemos utilizar las herramientas que nos brinda el SQL Server para hacer el trabajo más fácil y dinámico. En este caso, vamos a crear un nuevo diagrama. Bueno, como les estaba indicando, podemos utilizar las herramientas que nos facilita el SQL Server para crear tanto las tablas como la base de datos y todas las funciones que tiene. Por ejemplo, aquí sobre el espacio de database o base de datos, podemos decirle crear una nueva base de datos. Y nos da todas las opciones, que estas las estaremos viendo más adelante. Cuando ya tengamos la base de datos creada, aquí podemos decirle
que vamos a crear una nueva tabla. Y él nos da las opciones para crear por campos, el nombre del campo, el tipo de campo, y podemos darle la indicación de cuál es la llave primaria, y normalmente se crea una tabla con este módulo. Pero en este caso, para mostrar la relación que queremos hacer de nuestro modelo que ya tenemos acá, vamos a crear un nuevo diagrama. Aquí nos indica de las tablas que ya tenemos en nuestra base de datos cuáles vamos a agregar. Y podemos hacer con un clic sostenido la relación entre una tabla y otra. En este caso estamos relacionando el campo ID con el campo ID de usuario, el del ID del usuario con el campo ID usuario de la tabla perfiles. Y aquí podemos configurar, pero en este caso lo vamos a dejar por defecto para los ejemplos que vamos a hacer a futuro. Y aquí tenemos la relación entre la tabla usuarios y la tabla perfiles. Guardamos y aquí le colocamos nombre al diagrama. Bueno, eso es todo. Estaremos en el siguiente video donde vamos a hacer un framework en código PHP y código HTML.